Señor presidente, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué piensa hacer el Gobierno para atajar la situación que evidencia sus propias cifras, según las cuales en los dos últimos cursos académicos las becas y ayudas al estudio han disminuido en 275,5 millones de euros y en 693.111 los beneficiarios respecto del curso 2011-2012? Señor presidente, muchas gracias. Señor Álvarez Areces, mire, evidentemente la cuestión de las becas y ayudas al estudio tiene una cierta complejidad técnica. Tiene complejidad técnica porque a veces dentro del concepto de becas se incluyen unos conceptos y no otros, y sobre todo tiene especial complejidad técnica lo que se refiere a las ayudas al estudio, que tal como se han computado estadísticamente desde que se guardan estadísticas sobre esta cuestión, ha mezclado las aportaciones del Estado y de las comunidades autónomas. Ahora, si hablamos concretamente de lo que por lo general, convencionalmente, se entienden como becas, es decir, la convocatoria general de becas que se realiza desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, lo que su señoría ha reseñado no responde a la realidad. El presupuesto que se dedica a esta convocatoria en el curso de los últimos 4 años, y ya podemos decir que también en el proyecto que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha presentado esta mañana, por lo que se refiere a 2015, ha evolucionado de la siguiente manera. 2011, 1.168 millones de euros. 2012, 1.138 millones de euros. 2013, 1.161 millones de euros. Y 2014, 1.411 millones de euros. De tal forma que jamás ha habido una consignación presupuestaria para las becas como la que este Gobierno hizo aprobar en el presupuesto de 2014 y que tendrá un aumento en el presupuesto de 2015. Señor ministro, vamos a ver, usted me está tratando de mostrar una situación inaceptable desde el punto de vista de cualquier persona que entienda mínimamente una estadística. Usted me está hablando de que hay que aceptar los presupuestos, es decir, los supuestos previos, pero no debemos de aceptar la realidad del gasto que se ha liquidado en los presupuestos en becas y ayudas al estudio. Es algo inconcebible. Señoría, yo creo que esto debe de ser la contabilidad creativa con la que ustedes trabajan. Hoy he escuchado las intervenciones criticando a la comunidad andaluza, que se endeudaba mucho, pero resulta que el Gobierno de España hoy presenta un presupuesto con una deuda de más del 100%, habiendo recibido el 67% el Gobierno. Bueno, esto es increíble, es negar la evidencia. Y si esto no fuese tan trágico, porque hay millones de familias que viven una situación de una gran precariedad económica, que sus hijos no pueden estudiar ni pueden atender las necesidades. Y eso está sucediendo en España. Y eso lo reflejan los casi 700.000 beneficiarios de menos que hay respecto al curso 2011-2012, que fue el curso récord en dinero invertido en becas y ayudas al estudio, señor ministro. Eso es innegable. Esto es la realidad. Y esa realidad atenta a la equidad, atenta a la igualdad de oportunidades. Y esos son derechos constitucionales, que es el derecho a la educación. Y por eso me extraña que usted defienda lo indefendible y no me diga lo que le pregunto, ¿qué va a hacer el Gobierno? El Gobierno tiene que moverse en una situación donde hay una crítica generalizada a la situación que estamos viviendo en el ámbito educativo. El ámbito educativo está atravesando hoy una situación muy difícil, tanto en las enseñanzas generales como en las enseñanzas universitarias. No solo por esto, sino la disminución de miles de profesores, también lo que está sucediendo con las tasas de reposición. Señor ministro, hay que recomponer en la educación un diálogo que permita, eliminando esos decretos de becas, que permita, eliminando el Real Decreto del 2012, que provocó la subida desmesurada de las tasas en las universidades, en algún caso hasta más del 100%, restablecer un gran consenso que asegure el sistema, que le dé estabilidad, que permita recuperar la calidad sin perder la equidad. Y eso es lo que tenemos que hacer, señor ministro. Dígalo usted como Gobierno y no nos diga cifras que no corresponden a la realidad y que los presupuestos no tienen nada que ver con los gastos que han sido ratificados y consolidados
ya y que se han ofrecido en un documento de su mismo ministerio. Presidente, pues mire, señor Álvarez Areces, justamente esto último que ha dicho su señoría es el problema, que los presupuestos no tenían nada que ver con la realidad. Y como los presupuestos no tenían nada que ver con la realidad y en el curso de los últimos años iban acumulando dotaciones presupuestarias manifiestamente insuficientes para dar cobertura a las convocatorias, pues nos encontrábamos con que cada vez la posibilidad de pagar con recursos del primero de los ejercicios presupuestarios a que se refiere el curso era más pequeña. Mire, con este sistema nunca ha habido en España más becarios universitarios. Y esa es una verdad incontrovertible. Es decir, salvo que usted me diga que hablaba usted de creatividad en la contabilidad. Creativo sería que me dijera usted que 291.000 son más que 317.000. ¿Es así? Porque si la creatividad puede llegar hasta ahí, se lo puedo aceptar. Nunca ha habido más becarios. Nunca ha habido más respaldo presupuestario a la convocatoria como el de ahora. Insisto, no se trata de un solo ejercicio, se trata de los dos ejercicios. Nunca ha habido un rendimiento académico tan favorable del conjunto de los becarios y, por tanto, nunca ha funcionado desde el punto de vista de la equidad de forma más satisfactoria el sistema. Usted propone diálogo. Yo estoy absolutamente abierto al diálogo, pero hablemos de un diálogo con cifras, hablemos de un diálogo en el que la equidad la intentemos, termino en un instante, señor presidente, en que la equidad la intentemos conectar con la sostenibilidad y hablemos de un diálogo en el que la realidad de las ayudas que reciben los estudiantes tenga un respaldo presupuestario real y no un respaldo virtual. Muchas gracias, señor presidente.